Bien chicos, ahora de vuelta con la segunda parte de la clase continuaremos con lo que respecta a núcleo celular, analizando lo que son los cromosomas. Cromosoma es una palabra que viene del griego que significa cuerpos coloreados, cromos de color y somas de cuerpo, y se define como estructura resultado de la máxima compactación de la fibra de cromatina que habíamos analizado anteriormente. Entonces acá tenemos un esquema donde se denomina un cromosoma metafásico. Destáquese que es metafásico porque vemos que es un cromosoma duplicado. Ya entenderemos qué significa esto. Y vemos que tiene tres partes principales. Tenemos lo que abarca el cromosoma en su totalidad. Tenemos el centrómero, que es esta zona en rojo del centro del cromosoma, que está constituido por heterocromatina constitutiva. Y tenemos lo que es una cromátida, que podemos decir que equivale a lo que es un cromosoma no replicado. Todos estos cromosomas han pasado por la fase S del ciclo celular, por lo tanto han pasado por la replicación del DNA y por eso son cromosomas dobles. No es que sean cromosomas que tengan estos cuatro brazos, sino que un cromosoma individualmente sería lo que es una cromátida coloreada en azul o lo que es una cromátida coloreada en este verde musgo. Existen tres cosas que tiene que tener un cromosoma para que constituya un cromosoma característico de las células eucariotas. Particularmente son las secuencias teloméricas, que están acá coloreadas en azul, que son estas que están acá. Tenemos las secuencias que son orígenes de la replicación, que en los cromosomas eucariotes existen varios tipos de origen, varios lugares de origen de la replicación, porque son cromosomas muy grandes, que están coloreados en amarillo. Y tenemos secuencias centroméricas. Y la posición del centrómero determina distintos tipos de cromosomas, según llámese la posición del centrómero, sea telocéntrico, subtelocéntrico, metacéntrico o submetacéntrico. Y acá tenemos que en ciertas fases del ciclo celular, nos fijamos que acá tenemos el ciclo celular en GAP1, S y G2, y nos fijamos que en la fase de mitosis se ensambla alrededor de los cromosomas homólogos una placa proteica denominada cinetocoro. Y luego de la mitosis tenemos que estos cromosomas ya son pares homólogos nuevamente. Acá hay una microfotografía electrónica de barrido donde podemos ver el estado de máxima compactación de la cromatina en una cromatida 1 que está por acá arriba y la cromatida 2 que está por acá abajo. ¿Cómo se compacta el DNA para lograr llegar a una estructura tan compleja como es un cromosoma? Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto antes, en que acá tenemos un DNA desnudo de doble hélice que tiene un ancho de 2 nanómetros aproximadamente. Y vemos que la interacción de las histonas con lo que es el DNA desnudo forma la estructura en el collar de perla, que son nucleosomas, en el cual el DNA da 1,7 vueltas alrededor de este octámero de proteínas, y a través de un DNA linker se une a otro nucleosoma y así se une a otro nucleosoma para formar una estructura de un grosor aproximado de 11 nanómetros. Estos nucleosomas después pueden compactarse a su vez por interacción de proteínas intersecuenciales para formar las estructuras en cuenta o la fibra de 30 nanómetros que habíamos comentado anteriormente, y luego esta fibra se puede compactar para llegar a un estado particularmente que se denomina estados en bucle, que habíamos visto en algunos tipos de cromosomas, y estos bucles pueden condensarse aún más para formar un estado que se denomina compactación en roseta, y que la compactación máxima de este estado forma lo que son los cromosomas metafásicos completos, que tienen esta forma característica como una X. Y aquí tenemos distintas fotografías de microscopía de fluorescencia de campo oscuro, en el cual podemos apreciar distintos bandeos que tienen los cromosomas y distintas formas, y como les había mencionado antes, las distintas posiciones que tiene el centrómero en los distintos pares. Tenemos el par 1, el par 9 y el par 16, que van de más grande a más pequeño, y vamos a denotar que más adelante hay un error en la nomenclatura de los cromosomas. A esto se le denomina cariotipo humano, y el examen a través del cual se puede ver este cariotipo se denomina cariograma, y vemos que un cariotipo es una representación de todos los cromosomas que posee un organismo, es decir, los autosomas del cromosoma 1 al cromosoma 22 y el par sexual, que en este caso corresponde al sexo masculino, un cromosoma X y un cromosoma Y. Vemos que el cromosoma 1 y el cromosoma 2 son cromosomas que son bastante grandes, y a medida que van avanzando en número se van haciendo cada vez más pequeños. Acá hay cromosomas que, fíjense que el centrómero ya no está en el centro del cromosoma, como en el cromosoma 1, sino que va tornándose más hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Y en esta zona, fíjense que el cromosoma 22 es más grande que el cromosoma 21, por lo tanto,
por tamaño debería ser el cromosoma 22 el cromosoma 21 y el cromosoma 21 el cromosoma 22. Pero como se hizo así, por convención quedó de esta manera, y así se realiza en base a este cariotipo humano el cariograma que se le realiza en los exámenes de ADN a distintos pacientes. Vemos que el cromosoma X es un cromosoma bastante grande, bastante parecido a lo que es el cromosoma 3 o el cromosoma 4, y el cromosoma Y se cree que nació a raíz de una lesión bastante fuerte que sufrió el cromosoma X, pero tiene sus genes en particular, por ejemplo el gen SRI que determina el sexo en los embriones, a su vez que otros genes bastante importantes que se estudian en la herencia holándrica. ¿Cómo se replica un cromosoma visto de una manera macro? Es una forma bastante sencilla de verlo, saltándonos todo lo que es el proceso enzimático. Tenemos por acá una fibra, una estructura de collar de perlas, y podemos ver distintos orígenes de replicación del DNA. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya una fibra replicada, y por aquí tenemos otra. Vamos a dibujarlo. Aquí tenemos una zona que les decía, acá hay otra, aquí hay otra, y aquí hay otra más pequeña. Eso es típico de los cromosomas eucariotas, que tienen múltiples orígenes de replicación en distintas zonas del cromosoma porque es muy grande, y si hubiera solo uno, si ese único lugar de origen de la replicación sufriera una mutación, el cromosoma no podría replicarse, y también al haber múltiples orígenes de la replicación es más rápida. Hay distintos modelos que se plantean en la teoría para estudiar un fenómeno que se denomina la re-replicación del cromosoma, que es una pregunta válida de realizarse. ¿Por qué el cromosoma sabe que tiene que replicarse una sola vez y no se replica 2 veces o 3 veces? Verán, hay distintos modelos, que es el modelo de unión a inhibidor y el modelo de supresión del activador. El modelo de unión de inhibidor, tenemos el DNA en G1 y en ese comienzan las horquillas de replicación a replicar DNA, y nos fijamos que aquí se unen factores inhibidores de la replicación que permanecen unidas hasta que la mitosis ocurre, y en la mitosis, una vez que ya cada par replicado se dirige hacia las células hijas, el inhibidor se quita y queda el DNA desnudo nuevamente para poder sufrir una replicación. En el modelo de supresión del activador existen proteínas iniciadoras que están débilmente unidas al DNA, y que una vez que se inicia la replicación, estas proteínas se retiran del DNA, y el DNA resultante queda sin estas proteínas iniciadoras, y cuando ocurre la mitosis, estas proteínas vuelven a unirse al DNA para poder iniciar nuevamente el proceso en caso de que se requiera. Ahora, ¿cómo lo hace el nucleosoma? Porque tenemos que el DNA está unida de 1.7 vueltas del DNA por cada octámero de proteína. Verán, ocurre la replicación en esta zona, como vemos acá, y cuando llega a la zona donde está el nucleosoma se escinde para seguir formando lo que es la replicación del DNA. Y acá tenemos las cadenas nuevas, donde uno de los extremos del nucleosoma quedó unida a una de las cadenas, y otro extremo va a quedar en la otra cadena, pero por atracción covalente, o por atracción iónica, mejor dicho, el nucleosoma va a volver a ensamblarse y el DNA va a volver a enrollarse a las proteínas correspondientemente. Otra cosa que es importante, que no lo habíamos mencionado, que es que los cromosomas en los extremos de las cromatías tienen una zona que se denomina telómeros. Los telómeros están relacionados con lo que es el envejecimiento de la célula. Y para cada vez que se replica el DNA, hay patrones que no quedan replicados, por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá. Fíjense que la cadena original tenía una zona, que es esta de acá, que la hebra hija no tiene. Por lo tanto, al ir acortándose los telómeros, se supone que el envejecimiento se acelera más. Por lo tanto, existe una enzima que se denomina telomerasa, que es un tipo de DNA polimerasa, que está conjugada con una secuencia, un patrón de RNA, es decir, tiene su propio primer, se une y sintetiza una secuencia especial, con lo cual un tipo de DNA polimerasa reconoce esta secuencia y puede sintetizar el telómero restante. Aún así, se van acortando los telómeros a medida que va avanzando la vida. Y esa es una de las teorías que se explica de que el envejecimiento empieza a ocurrir a determinadas edades de una manera más acentuada. Y finalmente, esto es para hacer un link con lo que es la expresión de RNAs mensajeros,
Hay una similitud entre las RNA polimerasas bastante grande. Y fijémonos que aquí tenemos la subunidad beta de la RNA polimerasa de Escherichia coli. Los procariotas tienen una sola RNA polimerasa, mientras que los eucariotas tienen tres RNA polimerasas diferentes. Las levaduras y Drosophila. Y fíjense que algunos dominios son bastante parecidos y están en en el mismo tipo de orden que primordialmente se encontraban en las procariotas. Por lo tanto, se cree que toda la maquinaria para replicar y para transcribir ácidos nucleicos de cadena larga surgió en un procariote ancestral, y este mecanismo fue heredándose y perfeccionándose y adaptándose a las necesidades que iban adquiriendo evolutivamente los organismos que son pertenecientes a este tipo de género. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la segunda entrega de núcleo y vamos a seguir en una tercera parte detallando otros fenómenos más interesantes para ir completando todo lo que es el estudio del núcleo celular. Tómense un descanso y nos vemos en un ratito más.